Quiero que esté alerta, si puede tomar algunas notas, Vamos a predicar la palabra sobre la cual vamos a caminar en el año 2026. Hemos denominado año 2026 el año de la recompensa. El año 2026 en el calendario gregoriano, que es nuestro calendario, equivale al año judío 5786. Y el 86 en el calendario judío significa doblar rodillas. Habla del momento en que Dios recompensa, el momento en que Dios levanta, el momento en que termina una temporada de proceso, de quebranto, y Dios te levanta y te recompensa. Y para llegar a la recompensa hay algunos requisitos que usted debe cumplir, y lo vamos a hablar esta mañana. Génesis capítulo 41, versículo 43, declara: después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. El número 86 en el calendario judío tiene que ver con esta palabra: arrodíllense. Significa el momento en que Dios recompensa, el momento en que Dios levanta, en que Dios eleva a una persona de la esclavitud para gobernar, en que Dios hace que otros puedan reconocer la autoridad que el Señor te ha dado. En el Salmo 113, del versículo 7 y al versículo 9, dice la palabra: levanta del polvo a los pobres, a los necesitados. Del basurero los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Diga, esto es lo que Dios hace. Levanta del polvo a los pobres, y del basurero levanta a una persona y lo hace sentar con príncipes en sitiales de honor. Hay un tiempo de recompensa, hay un tiempo de levantamiento, hay un tiempo en que un proceso termina, hay un tiempo en que pasas del dolor a la celebración, en el que pasas de la esclavitud a gobernar, y eso fue lo que le pasó a José. Todos en la vida necesitamos caminar hacia nuestro tiempo de recompensa, hacia nuestro tiempo de levantamiento. En el caso de José, José nace en una casa donde su padre ya tiene cierta edad y él no había podido tener un hijo con la mujer que amaba, con Raquel. Su esposa Raquel oraba y él también oraba para que Dios le diera un hijo del matrimonio original. Por fin, después de muchos años, después de mucha oración, nació José. Y cuando nació José, aunque ya Jacob tenía otros hijos, él se alegró como si fuera su primer hijo. Y entonces, de alguna manera, su corazón se inclinó a José, y José se convirtió en el preferido de esa familia. A tal punto que su padre lo distinguió dándole una túnica de colores que lo distinguía entre todos sus hermanos. De alguna manera, Dios seleccionó a José desde su nacimiento para algo grande. Y eso grande, esa recompensa, ese levantamiento, vendría en la vida de José en cierto momento de su historia. Pero desde que José estaba pequeño, desde que era un adolescente, ya Dios lo había marcado para eso. Así que José tiene dos sueños, y en los dos sueños José se ve como gobernante, y José se ve como que tiene mayor autoridad que sus hermanos y aún que su mismo padre. Nadie entiende el sueño, pero Dios tenía preparado algo para José. Lo cierto es que a causa de la preferencia que el padre de José tenía por él, los otros hermanos comenzaron a tenerle envidia a José y llegaron a odiarlo a muerte, hermanos queridos. Sus propios hermanos llegaron a odiarlo a muerte, hasta que un día, usted conoce la historia, lo tomaron a la fuerza y lo querían matar. Finalmente lo metieron en una cisterna y estaban decidiendo si lo mataban o no lo mataban. ¿Se imagina eso?
Que usted tenga un grupo de hermanos y sus hermanos lo agarren y lo pongan en una cisterna y estén allá decidiendo si lo matan o no lo matan porque realmente odiaban a su hermano. Y finalmente uno de ellos, para salvarlo de la muerte, tuvo la idea de venderlo como esclavo. No era lo mejor, pero por lo menos no le dieron muerte. Lo venden como esclavo. Así que José experimenta el odio de sus hermanos. Experimenta el que lo vendan como si fuera un esclavo. Experimenta la separación de su madre, de su padre, de sus hermanos, de su entorno, de todo lo que conocía. Durante ese camino a Egipto, ¿se imagina cómo estaba el corazón de José? Iba atado como cualquier esclavo. Nunca había sido esclavo, pero ahora está atado de sus manos como un esclavo. Está recordando las palabras de sus hermanos, el odio con que lo trataron. Ahora llega a Egipto. Era un muchacho libre que había nacido en cuna de oro, en casa de ricos, que lo tenía todo en su casa y que gozaba del amor de sus padres. Salió como libre, pero llegó a Egipto como esclavo. Experimentó la esclavitud. También en esa casa lo acusaron de algo que él no cometió y lo terminaron en la cárcel. Y todo esto fue un proceso de dolor, de angustia. Pasaron los años, pero un día el sueño que Dios le dio cuando era un adolescente se iba a cumplir. Así que Dios lo saca de la cárcel y de manera milagrosa lo pone a gobernar. Pero tenemos que preguntarnos qué fue lo que llevó a José a ese momento. Y nosotros tenemos que aprender a contar nuestras historias, hermanos queridos. Porque a veces cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo llegaste aquí? Cuando digo cómo llegaste aquí es cómo levantaste ese negocio, o cómo viniste del país donde estás, o cómo alcanzaste lo que tienes hasta ahora. La gente comienza a hablar y dice, no, usted no sabe. Todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he pasado. Cuando nosotros contemos nuestra historia, no tenemos que contar todo el sufrimiento que hemos tenido. Porque lo que lo trajo hasta donde usted está ahora no es el sufrimiento. Lo que llevó a José a ser gobernador de Egipto no fue lo que sufrió por el odio de sus hermanos, no fue el sufrimiento de la cisterna, no fue el sufrimiento de la esclavitud, no fue el sufrimiento de la cárcel. Lo que llevó a José a que un día recibiera la recompensa de Dios para él fue el mantenerse fiel a Dios a pesar del sufrimiento. Lo que llevó a José a ser recompensado por Dios fue el conservar su integridad a pesar del sufrimiento, a pesar de las falsas acusaciones. Así que lo que lo llevó al día de la recompensa no fue el sufrimiento. El sufrimiento Dios lo permitió para moldear su carácter. Dios lo permitió para quebrar su orgullo. Dios lo permitió para que él sanara su corazón. Pero lo que lo llevó hasta donde Dios quería llevarlo fue su perseverancia, su integridad, su fidelidad y el temor al Señor. ¿Están conmigo? Diga conmigo, eso es lo que tengo que cultivar para llegar al día de la recompensa. Perseverancia, integridad, fidelidad, temor al Señor. José llegó un día en que el sueño de Dios se cumple para él, porque él aprendió a caminar en fidelidad a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que estaba viviendo. Él pudo mantenerse fiel al Señor. Y nosotros necesitamos aprender de José a tener consistencia en el reino del Señor, a tener perseverancia en el temor del Señor, a permanecer creyendo en la palabra del Señor, a permanecer conservando nuestra integridad, porque un día Dios la va a premiar. Amén. Un día Dios te va a levantar. Un día la recompensa del Señor vendrá por causa de mantenerse fiel a lo que Dios ha dicho. Si usted hasta ahora ha visto como que nada pasa, manténgase fiel, porque José vivió muchos años de sufrimiento y dolor, de prueba, de situaciones difíciles, pero siempre conservó su integridad, siempre se mantuvo en el temor al Señor, hasta que el Señor lo levantó y lo puso a gobernar. Diga, la recompensa llegó como producto de la perseverancia en el temor de Dios y en la integridad al Señor.
En Lucas 1, 48 al 45, María, la madre de Jesús, expresa estas palabras. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. ¿A quiénes? Diga, a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se sintió privilegiada y recompensada por Dios al que haya sido elegida para llevar en su vientre al Salvador. Y ella dice, Dios puede derribar al que quiere y puede levantar al que Él quiere. Amén. Todos somos candidatos para un día de recompensa de parte del Señor, siempre y cuando aprendamos a cultivar lo que María y José cultivaron. Integridad, fidelidad. Cuando María pasó por ese momento tan complicado de sentirse embarazada sin haber conocido hombre en la cultura en la que ella vivía, iba a merecer la muerte, pero ella, en vez de rehusarse, ella lo que dijo fue, hágase la voluntad de Dios con su sierva. Ella se rindió a la voluntad del Señor pese a cualquier cosa que iba a enfrentar de ahí en adelante. El año 86 en el calendario judío, 26 para nosotros en el calendario gregoriano, habla de la promoción de Dios. La promoción de Dios es una promoción soberana. El ascenso de José ilustra que la promoción de Dios no viene ni del norte ni del sur, que la promoción de Dios no viene de ser humano, que la promoción viene de un juez justo que humilla a unos y enaltece a otros en su santa voluntad y en su santa misericordia. El Salmo 75 del 4 al 7 dice, al orgulloso le advertí, deja de jactarte. Al perverso le dije, no levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia. Pues nadie en la tierra del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga y decide a quién levanta y a quién hace caer. Dios es el que levanta y lo hace en su tiempo. Amén, amada iglesia. Dios sabe cuándo levanta y Dios sabe también a quién derriba. En segundo lugar, habla de la autoridad delegada. Cuando Dios nos levanta, siempre estaremos bajo autoridad. José lleva el sello del faraón, pero sigue siendo el siervo del Señor. Había una autoridad superior sobre la vida de José. En Génesis 41:40, la palabra del Señor dice, quedarás a cargo de mi palacio. Esto es lo que el faraón le da a José. Y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré rango superior al tuyo. Y cuando los hermanos de José llegan y tienen ese encuentro con José, después de muchos años, ellos se sienten mal por haber odiado a José. Ellos están teniendo arrepentimiento por haber metido a José en la cisterna y por haberlo vendido y por haberle vendido a su padre. Por estas son las palabras de José para sus hermanos. Génesis 45 del 7 al 8. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Ustedes solo fueron las piezas que el Señor tuvo que mover para que las circunstancias se dieran para llegar aquí. Pero José está diciendo, fue Dios quien me trajo aquí. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. José está diciendo, lo que hoy tengo no viene de mano humana, lo que hoy viene me lo ha dado el Señor. Y quien me trajo a Egipto no fue que ustedes me hayan vendido, quien me trajo a Egipto fue el Señor. Claro está, que eso lo entendió José años después. Pero José está diciendo, no tengo nada contra ustedes. Lo que ustedes hicieron, Dios lo usó
para que yo terminara en el lugar donde Dios quería que yo estuviera. Hermanos queridos, todos pasaremos por circunstancias, todos pasaremos por momentos difíciles, pero si nosotros caminamos en el temor del Señor, si nosotros caminamos en la integridad con Dios, si permanecemos fieles al Señor, Dios es poderoso para usar las circunstancias a nuestro favor. Dios es poderoso para hacer las circunstancias y empujarnos hacia el lugar donde Dios quiere que estemos, porque el día de la recompensa llegará. El día de la recompensa llegará. Acuérdese de eso. Dios es un Dios que sabe recompensar. Lo hace a su manera, lo hace en su tiempo. Usted solamente sea fiel. Usted solamente conserve su integridad. Usted solamente permanezca. Usted solamente sea consistente y el día de la recompensa de Dios llegará. Y año 2026 será un año de recompensa para muchas personas que han servido a Dios por años, que han vivido sirviendo al Señor, que han caminado en el temor del Señor por años y que parece que no ha sucedido nada, que más bien las circunstancias los han rodeado y los han envuelto. Dios dice, el tiempo de la recompensa llega. El tiempo de la recompensa llega. Hermanos queridos, José fue llamado a Egipto para ejercer mayordomía, no autonomía. No era autónomo, era Dios quien gobernaba su vida. ¿Está conmigo? Los creyentes fuimos llamados a ser mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dado, no autónomos. Dile a alguien, tú no tienes autonomía. Dios tiene autonomía. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Cada vez que Dios nos levanta para ser mayordomos, administradores de algo especial en las manos del Señor. Una cosa importante que tenemos que entender de la recompensa es que debemos conservar la humildad y la sumisión al Señor. Doblar rodilla anticipa la sumisión universal a Jesucristo. Cualquier cosa que Dios nos dé y cualquier lugar donde Dios nos lleve siempre estarán por debajo de la autoridad del Señor. El día que perdamos de vista que estamos bajo la autoridad del Señor, ese día estaremos listos para volver a caer del lugar donde Dios nos puso. Así que diga conmigo, voy a conservar la humildad y la sumisión delante del Señor. El profeta Isaías anunció hace muchos años en Isaías 45:23, he jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. Aquí está Dios hablando de Jesucristo. Y esa palabra se cumplió en Filipenses 2, del 9 al 11, cuando la Biblia dice que Dios le dio un nombre al Señor sobre todo nombre, pero lo vamos a leer en un momento. Génesis 39:9 habla del momento de la tentación sexual de José. José estaba como mayordomo en la casa de un oficial de Egipto y la esposa de este hombre quiso tentar a José para que estuviera con ella. Y las palabras de José en Génesis 39:9 son: nadie tiene aquí más autoridad que yo. Él, refiriéndose a su jefe, no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. José, que camina en el temor del Señor, está diciendo, si yo hago esto, ¿estoy pecando contra quién? Contra Dios. Él no está pensando solamente que le va a faltar a su jefe, sino que si lo hace es un pecado contra Dios. Él mantuvo su integridad a pesar de que aparentemente lo había perdido todo. Lo habían separado de sus padres, sus hermanos lo odiaban y alguien pudiera decir, bueno, ya qué más me queda, no me queda nada. ¿Para qué voy a seguir siendo íntegro? ¿Para qué voy a seguir sirviendo al Señor si todo lo he perdido? Pero una cosa que José no perdió fue el temor del Señor. Se mantuvo fiel al temor del Señor. Y en ese momento no llegó la recompensa. En ese momento lo que llegó fue la cárcel para él. Y en la cárcel pudo haber dicho, bueno, ¿y para qué conservé mi integridad entonces? Pero José se mantuvo fiel. ¿Y qué pasó? Diga conmigo, la recompensa llegó. La recompensa llega para aquellos que permanecen, para aquellos que se mantengan fieles. Necesitamos aprender a arrodillarnos y a doblar rodillas delante del Señor. Salmo 95:6 dice, vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante de nuestro Señor,
el Creador. No solamente adoremos, no solamente alabemos, sino también arrodillémonos. Esa es una condición física que habla de la sumisión del corazón. Cuando nos arrodillamos delante del Señor, hablamos de un corazón humillado delante de Él. El Salmo 2, del versículo 11 al 12, dice: sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. José fue llevado a Egipto y fue colocado en un lugar de gobierno y de autoridad. Con una de sus tareas era proveer a aquellos que estaban pasando necesidad en esos días de hambruna para todo el mundo. Y Génesis 47:12 dice: José proveyó alimentos a su padre, a sus hermanos, en cantidades proporcionadas al número de familias, incluidos los niños. Y esto nos hace saber que la reverencia es la puerta de la entrada a la provisión. Estos familiares que un día le dijeron a José: ¿qué te pasa? ¿Crees que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti? Ahora estaban arrodillados ante José. Y el someterse a la autoridad que José representaba les abrió la puerta de entrada a la provisión. Haga esa declaración conmigo: la reverencia a Dios y el respeto a nuestras autoridades es la puerta de entrada a la provisión de Dios para nuestra vida. A continuación, amados hermanos, vamos a ver algunos capítulos de la Biblia que son capítulos 26, porque es el año 26 el que vamos a entrar. Y vamos a revisar lo que en algunos capítulos números 26 de la Biblia tienen algunas cosas que Dios me ha mostrado para el año que viene. En Génesis capítulo 26. Voy a ir rápido aquí, así que usted puede ir tomando algunas notas. No voy a leer todos los pasajes porque son muchos, pero usted puede ir tomando algunas notas. Génesis capítulo 26 del 47 al 12. Perdón, Génesis 26. La Biblia comienza diciendo en los primeros versículos de Génesis 26 que había hambre en la tierra, como hubo en los días de Abraham. Aquí no estamos hablando de una pequeña crisis. Aquí no estamos hablando de que el dólar bajó o subió unos puntos, que la bolsa de valores bajó o subió unos puntos, que los alimentos subieron de precio. Aquí estamos hablando de una crisis terrible. Cuando dice que había hambre, lo que significa es que no estaba lloviendo. Y como no estaba lloviendo, los campos se volvieron infértiles. Y como los campos se volvieron infértiles, el ganado comenzó a morir, los animales comenzaron a morir, las plantas se comenzaron a secar, los arroyos, los manantiales comenzaron a secarse. Y como consecuencia la gente comenzó a enfermarse y la gente comenzó a morir y la gente comenzó a emigrar para todas partes porque todos querían huir de la crisis. Así que aquí no estamos hablando de cualquier crisis. Diga, la crisis era grande. En ese momento Isaac dice: debo moverme. Así que él se va a Gerar, que es la tierra de los filisteos. Cuando llega ahí, Dios le dice, Dios le habla, Dios le aparece. Dios viene a la vida de Isaac para darle dirección en un tiempo de crisis, en un año que será difícil para muchas personas. Y Dios le dice: no te vayas a Egipto, porque el pensamiento de Isaac era irse a Egipto, pero Dios le da dirección y le dice: no te vayas, quédate en esta tierra y yo te bendeciré, yo estaré contigo. Dios le da una promesa. Isaac obedece al Señor. En medio de la crisis se queda a vivir en la tierra y hace algo que nadie hace. Él va a sembrar ese año en la tierra. Y en Génesis 26 la palabra dice que Isaac cosechó al 100% lo que había sembrado porque Dios lo bendijo. Diga, porque Dios lo bendijo. ¿Por qué cosechó al 100%? Porque Dios lo bendijo. Pero además de eso, dice que compró grandes cantidades de vacas, de cabras y de ovejas, hasta hacerse el hombre más rico y más poderoso de toda la tierra. Isaac llegó a ser más poderoso que el rey, a tener más posesiones que el rey de Gerar, a tal punto que la gente le tuvo envidia.
Dígale que está a su lado, no todos se van a alegrar con tu recompensa. No todos se van a alegrar con tu prosperidad. Hay gente que va a tener envidia, hay gente que se va a incomodar, que se va a molestar, pero cuando la bendición viene de parte del Señor es imposible ocultarla, porque la bendición de Dios es grande y la recompensa de Dios es grande. ¿Por qué Isaac fue recompensado? Diga, porque obedeció al Señor, porque escuchó la voz de Dios, porque no hizo lo que él quería, hizo lo que Dios dijo. Año 2026 es un año para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Aquellos que cultiven tiempo en oración, que cultiven el altar del Señor, van a escuchar la voz de la dirección del Señor. Y los que escuchen la voz de Dios y obedezcan la voz de Dios, esos serán levantados, esos serán recompensados. Año 2026 será un año de recompensa para aquellos que, al igual que Isaac, decidan escuchar la voz del Señor. Vamos, levante su mano y diga: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu dirección. Yo quiero la recompensa de aquellos que oyen la voz del Señor. Isaac no se fue. Se quedó en el lugar de la crisis. Se quedó en el lugar del hambre. Se quedó en el lugar difícil. Pero Dios estaba con él. Se hizo rico, se hizo poderoso, a tal punto que el rey le dijo: quiero que te apartes de mí porque te has hecho más poderoso que yo. Y él se movió un poco y se fue al valle de Gerar. En el valle de Gerar, lo que sucedió fue que la gente de los filisteos comenzaron a tapar los pozos donde bebían sus ganados y donde sacaban para sus cultivos. ¿Saben por qué? Porque querían evitar que él prosperara. Querían evitar que él siguiera aumentando su riqueza. Pero Isaac no se detuvo a contender con la gente. Isaac obedeció la voz del Señor, y lo que la Biblia dice es que comenzó a abrir pozos. Pelearon por un pozo y él lo dejó. Abrió otro pozo, volvieron a pelear por ese pozo y él lo dejó. Pero hay algo interesante que yo quiero que veamos en el versículo 22. La palabra en Génesis 26, capítulo 22, cuando abrieron ese tercer pozo, dice la Biblia que Isaac llamó a este pozo Rehoboth. Y esta es la declaración que hace Isaac. Lo llamo así porque Dios me ha dado espacio para que prosperemos en la tierra. Y aquí yo quiero dejar algo en su corazón. En primer lugar, cuando una crisis llega, cuando una crisis viene, no significa que la crisis viene para todos. Había hambre en la tierra, había crisis, pero ese sería el mejor año de Isaac. Ese iba a ser el año en que Dios iba a prosperar a Isaac de una manera más poderosa, porque en los tiempos de crisis hay personas que saben administrar su crisis y levantarse. Pero sobre todo, cuando Dios te habla en un tiempo de crisis, Dios va a sacar ventaja del tiempo de crisis para prosperarte y para levantarte. Así que, hermanos, los tiempos de crisis no son para que salgamos corriendo. Los tiempos de crisis es para que busquemos la dirección del Señor. Cuando tú buscas la dirección del Señor, Dios puede hacer algo en medio de la crisis. Dios te puede levantar en medio de la crisis. Y lo que pasa con Isaac es que Dios lo levanta, Dios lo prospera y lo hace muy poderoso. En segundo lugar, cuando Isaac está en Gerar, dice que Dios lo prosperó grandemente. Le dio cosecha al 100 por 1 y su riqueza seguía aumentando. Y él compró grandes rebaños de vacas, de ovejas y de cabras. Eso significa que Isaac ya era rico. Diga conmigo, era rico. Así que la prosperidad de la que Isaac está hablando en el versículo 22 no es una prosperidad financiera. Isaac en el versículo 22 dice: he llamado a este pozo Rehoboth porque Dios me ha dado espacio para prosperar. ¿Qué prosperidad está hablando Isaac aquí? La prosperidad de la que él está hablando es diciendo: Dios me ha dado espacio y Dios me ha dado paz para que pueda disfrutar de lo que él me ha dado, para que pueda disfrutar de lo que he trabajado, para que pueda disfrutar del galardón que Dios me ha entregado. Porque ¿de qué serviría tanta riqueza si siempre iba a andar en una lucha, en una batalla, en una guerra constante? Pero el hecho de que Dios le diera paz y que Dios le diera espacio, entonces Jacob dice: ahora tengo prosperidad. ¿Por qué? ¿Qué significaba prosperidad para Isaac? Y prosperidad significaba tranquilidad y paz para disfrutar lo que Dios ya le había dado.
era un hombre muy rico, pero no consideraba prosperidad su riqueza. Consideraba prosperidad el respaldo de Dios para disfrutar lo que tenía, lo que Dios le había dado, hermanos queridos. Y esta es la prosperidad que tú y yo tenemos que buscar. La riqueza viene porque Dios te bendice. La riqueza viene porque aprendes a ser buen administrador. La riqueza viene porque sigues la dirección de Dios. Pero la prosperidad es el respaldo divino de Dios para que tú puedas disfrutar de lo que has trabajado. Para que tú puedas entrar en un tiempo de reposo y de paz, porque la mano del Señor está sobre ti y porque Él te da paz en la tierra de tus enemigos en el nombre del Señor. Y en el versículo 23 y 24, Dios le aparece para confirmar la palabra profética y su pacto con él. Lo mejor que pasa para Isaac en el capítulo 26 es que Dios viene a visitarlo después de un año de obediencia. Después de un año de haber obedecido al Señor. Después de un año en que Isaac se mantiene fiel al Señor, Dios lo viene a visitar y le dice: vengo a confirmar el pacto que hice con Abraham, lo vengo a confirmar contigo. Esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En Levítico 26, otro capítulo que tiene el número 26 y que tiene algunas cosas que podemos ver para nuestras vidas aquí. Del versículo 3 al 12, habla de las bendiciones que Dios trae a tu vida por causa de obedecer sus mandatos. Y sí quiero leer estos versículos. Versículo 3 de Levítico 26. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. Eso fue lo que le aconteció a Isaac. Isaac obedeció a Dios, porque obedeció a Dios. Dios le dio lo que necesitaba para producir. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes, escuchen esta matemática, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. 2026 es un año en que Dios va a derribar nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Aquellas cosas con las que estamos luchando y no hemos podido vencer. Aquellos gigantes con los que no hemos podido vencer. Dios los derribará a todos, porque Dios nos da la fuerza para vencer los enemigos que tenemos. Tendrán tal abundancia, versículo 10, de cosechas, que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Dios está hablando de que no alcanzaremos a consumir lo que tenemos cuando la provisión de Dios ya habrá llegado con algo nuevo. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Dios está prometiendo que si le obedecemos, su presencia estará manifiesta en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de trabajo. Caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Acaso hay una mejor recompensa que esa? Que Dios se haga presente en nuestra vida y camine entre nosotros para librarnos de nuestros enemigos y darnos tiempos de refrigerio y de paz. Deuteronomio capítulo 26. Usted puede revisar este capítulo en su casa. Deuteronomio capítulo 26 habla de las primicias y habla de los diezmos. Deuteronomio capítulo 26 habla de recordar de dónde hemos salido. Es necesario que recordemos que venimos del mundo y venimos del pecado y que nuestra vida estaba condenada al infierno, de no ser porque la mano de Dios se atravesó en nuestra vida. Porque Dios ha sido bueno y maravilloso. Algunos se quejan de lo que Dios no les ha dado. Algunos se quejan de las cosas que no han llegado. Pero hermano querido, la mano de Dios ya estuvo presente sobre ti. En el momento en que Dios te extendió su brazo y te salvó de las tinieblas, te salvó del pecado, te salvó del diablo, te salvó del infierno. Y hoy nosotros podemos decir que somos salvos porque la mano de Dios está sobre nuestra vida. Así que Deuteronomio capítulo 26 habla de recordar el lugar de esclavitud de donde venimos. Todos éramos esclavos del Egipto espiritual, del pecado, de las adicciones y de tantas cosas, pero el Señor nos hizo libres y por esa razón
Dios pide que demos primicias y Dios pide que le honremos a Él con los diezmos. Año 2026 es un año para caminar en el poder de lo primero. La primera hora de la mañana sea para Dios en oración. Que nuestra vida esté rendida por la madrugada delante del Señor. Que siempre le demos a Dios lo primero del tiempo, lo primero de nuestros pensamientos, lo primero de nuestras finanzas. Siempre Él sea primero en nuestra vida. Que a la hora de tomar cualquier decisión en el próximo año, usted siempre ponga a Dios primero. Si un día usted quiere mudarse a otra parte, primero pregúntele a Dios si realmente Dios lo quiere llevar o no lo quiere llevar a esa tierra. Porque si Dios lo lleva, Dios lo prospera. Pero si Dios no lo lleva, usted va a fracasar. Porque cuando no ponemos a Dios primero, lo que nos espera es el fracaso en nuestra vida. Y Dios se goza en bendecirte y Dios se goza en darte lo mejor. Pero año 2026 es un año para caminar dando a Dios el primer lugar. Amén, iglesia del Señor. El versículo 18 y 19 de Deuteronomio 26 dice: el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. El texto dice claramente: si lo pones a Él primero, si guardas su palabra, Él te pondrá por encima, Él te levantará, Él te recompensará, Él te establecerá. Pero si no lo haces, entonces el mismo Señor será quien te derribe. Primera de Samuel, capítulo 26. En estos días, David había sido ungido como rey, pero usted sabe que no era rey. Andaba huyendo, porque el rey Saúl, que era el rey gobernante del momento, lo andaba buscando para matarlo. Y en esta historia, Saúl está tan decidido a matar a David que escoge 3,000 soldados, dice 3,000 soldados escogidos. O sea, no llevó cualquiera, llevó los más entrenados, los más fuertes, los más inteligentes, los más estrategas. Se lo llevó porque quería perseguir, alcanzar y matar a David. Pero diga conmigo, David había sido fiel. David había caminado en el temor del Señor. ¿Y sabe qué tenía Dios preparado para David? ¿Qué tenía? La recompensa, un tiempo de levantamiento, pero este día era una prueba para él. David llega donde está el campamento de Saúl. Ahí está el general del ejército de Saúl. Y habían hecho un anillo de seguridad alrededor de Saúl y alrededor del general del ejército. Y cuando David llega y se acerca, están dormidos, profundamente dormidos. Y la Biblia dice que Dios puso sueño sobre ellos, esos no se iban a despertar. David le preguntó a uno de sus compañeros: ¿quién quiere ir conmigo? Y Abisai lo acompañó. Cuando llegaron y los vieron completamente dormidos, Abisai le dice a David: este es el día en que Dios te entrega a tu enemigo. ¿Qué tal ese profeta? Dígale que está a su lado: no todos son profetas para ti. No todos son profetas para nosotros, por eso no podemos escuchar a todos lados. Hoy el Señor te ha entregado a tu enemigo en tu mano. Déjame que con un solo golpe lo acabo. Y David le dijo: no lo toques, porque será una maldad que matemos al ungido del Señor. Y si usted lee ese capítulo, David dice: él va a morir. David sabía que él iba a gobernar. ¿Cómo no sabía? Pero iba a llegar al gobernar. Pero David dice: a él lo va a alcanzar la muerte, porque Dios le va a dar la muerte, o va a morir en batalla, o de algo va a morir, dice David, pero no seré yo el que le quite la vida. ¿Qué nos enseña Primera de Samuel capítulo 26? Nos enseña que la promoción viene del Señor y no del hombre. Que la recompensa no la tomas tú con tus propias manos. Que la recompensa tiene que venir de parte del Señor. Y que ella vendrá en el tiempo de Dios. Y cuando llegue será buena para que tú avances y sigas adelante. Toque a alguien y dígale: no tomes la recompensa con tus propias manos. No forces que la promoción llegue. Si te mantienes fiel, si te mantienes obedeciendo, la promoción de Dios vendrá, la recompensa de Dios vendrá, y cuando llegue será buena, y cuando Dios te la dé, nadie te la puede quitar.
Año 2026 es un año de recompensa, pero no la puedes tomar por tu propia fuerza. No la puedes forzar con tu propia mano. Tienes que dejar que venga de parte de Dios. Y ese día David dejó vivo a Saúl. Se llevó su lanza y se llevó su jarra de agua. Y desde lejos le dijo, si te hubiera querido matar, te hubiese matado. Pero yo respeto y honro el nombre del Señor. Ustedes saben que más adelante Saúl murió en batalla. Y David fue gobernante de todo Israel. Su tiempo de recompensa, su tiempo de levantamiento llegó, no porque él lo forzara, sino porque Dios tenía un tiempo preparado para él. Segunda de Crónicas, capítulo 26, es la historia del rey Usías, un hombre de Dios. Un hombre que Dios llamó y fue uno de los reyes que gobernó más años en Israel, 52 años. Comenzó a reinar a los 17 años. La Biblia dice que buscó a Dios y era mentoreado por Zacarías. Su mentor, su maestro fue Zacarías. Buscó la dirección de Dios y mientras buscó la dirección de Dios, Dios le dio éxito. Y la Biblia dice que llegó a hacerse muy, muy poderoso. Pero sucedió algo con la vida de Usías. Cuando se hizo famoso y poderoso, la Biblia dice que el orgullo tocó su corazón. Y un día se le ocurrió la gran idea diciendo, bueno, si yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Hermano querido, Dios es el que recompensa. Pero cuando la recompensa de Dios llega, cuando la promoción de Dios llega, cuando Dios te levanta, tienes que reconocer tus límites. Número 1, seguimos siendo los siervos del Señor. Número 2, tenemos que seguir caminando en la dirección del Señor. Y número 3, tenemos que respetar los niveles de autoridad que Dios ya preestableció. Los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer incienso en el templo. Y Usías lo tenía todo. No necesitaba meterse en esos problemas. Pero su orgullo lo llevó a meterse al templo y tomar el incensario y querer ofrecer incienso al Señor. Los sacerdotes valientes fueron y le dijeron, no puedes hacer eso. Entonces él se enojó mucho más, como diciendo, yo soy el rey y hago lo que quiero. Y en el momento en que se enoja de esa manera, lepra vino sobre su vida. La Biblia dice que Dios lo hirió con lepra. Porque la lepra también es un sinónimo de rebelión. Cuando alguien se rebela contra Dios, cuando alguien se rebela contra sus autoridades, la lepra es un sinónimo de la herida de Dios para una persona. No solo la lepra representa pecado, también habla de rebelión. Y este rey fue herido de parte de Dios con lepra y lo sacaron del palacio, del templo a prisa, pero ya nunca más se le quitó la lepra. Lo tuvieron que aislar del palacio y ya no pudo seguir gobernando, ya no pudo seguir con su familia. De la noche a la mañana, o más bien, de un instante a otro, perdió todo lo que Dios le había dado porque el orgullo tomó su corazón. Enseñanza: cuando Dios te levante, cuando Dios te promocione, sigue siendo el siervo y la sierva del Señor. No permitas que el orgullo toque tu vida y que creas que puedas hacer lo que quieres, porque el orgullo es causa de ruina y de caída. Dios levanta al humilde que confía y depende de él, pero derriba a los orgullosos. Salmo 126, del 1 al 6. Este es un salmo hermoso del Señor. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño cumplido, dice el escritor. Habían sido 70 años, había sido mucho tiempo en el destierro, en el exilio. Y el versículo 2 dice, nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen su cosecha. En los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, Dios te llama a que permanezcas fiel. En los tiempos donde las circunstancias golpean tu vida,
Dios te dice, permanece fiel, porque el tiempo del dolor pasará, porque el tiempo de la prueba pasará y la recompensa de Dios llegará. Y esto fue lo que ocurrió para esta gente. Esta gente que estaba en exilio, esta gente que había pasado dolor, llegaron de la opresión a la libertad, de la esclavitud a la promoción, del llanto a la celebración, de la calamidad al bienestar y del dolor al gozo. Es lo que Dios hace en nuestra vida cuando permanecemos fieles en los momentos difíciles. Y finalmente, o ya casi para finalizar, Mateo 26. En Mateo 26 Jesús es entregado por Judas a sus enemigos. Ni siquiera tenemos que preguntarnos si fue fiel. Jesús se mantuvo fiel y se mantuvo obedeciendo al Padre siempre. Pero note esto, el hecho de que fuera fiel, el hecho de que se mantuvo caminando en el temor del Señor, no evitó que Jesús pasara por pruebas, por momentos de sufrimiento, por momentos de dolor. ¿Está conmigo? Porque hay gente que piensa que porque se porta bien, hay gente que piensa que porque está caminando en el Señor no experimentará momentos de prueba y de dolor. Hermanos queridos, a veces Dios mismo permite estos momentos para procesar tu corazón, para procesar tu carácter y prepararte para el tiempo de la recompensa. Comentaba con mi esposa esta semana lo que hubiese pasado con José si Dios no lo pasa por todo ese proceso y lo pone a gobernar de inmediato. De seguro que no hubiese sido el mismo José. Quizás hubiese subido al trono lleno de orgullo y de altivez, pero después de haber pasado por momentos tan dolorosos, por una temporada larga de proceso, el corazón de José estaba procesado, su corazón había aprendido a perdonar y ahora era un José diferente, procesado, con un carácter transformado y puede ser el gobernador de Egipto. Si Dios hubiera puesto a gobernar a David de un principio y no lo pasa por todo ese proceso de 13 años de persecución y de angustia, probablemente no hubiese sido el mismo rey que fue. Así que diga al que está a su lado, todos vamos a vivir momentos de prueba. Todos vamos a vivir momentos de circunstancia antes que la recompensa llegue. ¿Aló? Antes que la recompensa llegue. Y Jesús no es la excepción. Es un hombre santo y perfecto, obedeció al Padre en todo, no se equivocó en nada. Y aún así pasó momentos de dolor y de sufrimiento. Experimentó la traición, el abandono de sus discípulos, las acusaciones falsas, una condena injusta. Se mantuvo obedeciendo a la voluntad del Padre, enfocado en su propósito. Y después de todo eso, llegó la recompensa. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11 declara, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Diga, la recompensa llegó, la promoción llegó. Pero también Jesús tuvo que pasar por un momento de dolor y sufrimiento. Ahora quiero, hermanos queridos, volver a tocar el tema del sufrimiento. No fue el sufrimiento lo que llevó a Jesús a la recompensa y a la promoción. Fue el mantenerse fiel, fue el mantenerse obedeciendo, fue caminar en el temor del Padre, fue el mantenerse enfocado en la visión de Dios y en el propósito de Dios, lo que llevaron a Jesús al tiempo de la recompensa. Amén. Es igual para David. No es el sufrimiento, no es la persecución lo que lo llevaron a gobernar. Lo que lo llevó a gobernar a David fue mantenerse creyendo en una palabra de Dios que había recibido a pesar de la persecución, del dolor, del sufrimiento, del hambre y de lo que sea que pasó durante todos esos años de persecución. ¿El sufrimiento ayudó? Sí. El sufrimiento ayuda a procesar nuestro corazón. El sufrimiento ayuda a procesar nuestro carácter. El sufrimiento nos ayuda a veces a entender las cosas de una manera diferente y ser más humilde y más comprensivo con las otras personas. Pero no es el sufrimiento el que lleva al tiempo de la recompensa y la promoción. Porque si fuera así, tenemos pueblos en el mundo que nunca dejan de sufrir y están hundidos en la pobreza, en la desgracia y en la idolatría. Si el sufrimiento lo llevara a gobernar, entonces todos serían príncipes y gobernantes, y no es así. No es el sufrimiento el que te lleva allá. Es el saber entender
que Dios nos llama a caminar hacia un destino, en una visión, en un propósito, y en eso tenemos que mantener enfocados. Y que mientras llegamos allá van a ocurrir pruebas, circunstancias, ataques de las tinieblas para derribarte, tentaciones para derribarte. Y en la medida en que aprendamos a ser consistentes, en la medida en que aprendamos a mantenernos fieles, en la medida en que aprendamos a ser fieles y conservemos nuestra integridad, Dios dice, ya está listo, su corazón ha sido procesado, ya está listo, su carácter ha sido procesado. Y no significa que haya alcanzado la perfección, porque después de esto, estos hombres que fueron promocionados también se equivocaron en algunas cosas, pero tenían un carácter para rendirse ante Dios. Tenían un carácter para reconocer que lo que tenían provenía del Señor y no de ellos. Que el lugar que tenían no se lo dio ser humano, se lo dio Dios. Nosotros vamos a entrar en un año 26 que significa doblar rodilla, en pocas palabras, que significa que Dios dice que van a reconocer tu autoridad y que el tiempo de la recompensa llega, pero para eso necesitamos mantener algunos principios claros en nuestra vida. Abrir nuestro oído para escuchar la voz del Señor, que nos dirige y nos dice, es a la derecha o es a la izquierda. No vayas, o a otro les va a decir, ve, porque así como a Isaac le dijo, no vayas a Egipto, a otro le dijo, sal de tu tierra, como Abraham. Sal de tu tierra y sal de tu parentela. A uno Dios los manda a ir a un lugar y a otros les manda a quedarse. La clave no está a dónde vamos, la clave está en obedecer lo que Dios dice. Cuando tú oyes la voz de Dios y obedeces lo que Dios dice y te mantienes fiel a eso, aunque vengan pruebas, luchas, dificultades, entonces el tiempo de la promoción va a llegar por causa de persistir en el temor del Señor, de conservar la integridad, de mantener la fidelidad, de tener viva la visión de Dios en nuestra vida. Amén, iglesia del Señor. Así que el día de la promoción para hombres como Moisés, como José, como Daniel, como David o como el mismo Jesús, no llegaron porque sufrieron. El tiempo de la promoción llegó porque fueron fieles aún en el sufrimiento, porque fueron fieles en los días de prosperidad, porque fueron fieles y se mantuvieron creyendo a Dios y siguiendo a Dios a pesar de las circunstancias. Año 2026 es un año en que Dios toma nuestra mano y nos levanta. Es un año en que Dios toma en cuenta los años de servicio, los años de fidelidad, los años de integridad. Es un año en que Dios va a tomar en cuenta tus tiempos de oración, tus tiempos de ofrenda, tu tiempo de servicio, lo que has hecho para Dios. Dios lo toma en cuenta para levantarte, porque Dios dice, yo sé recompensar a la gente que me ha servido, yo sé recompensar a la gente que ha permanecido fiel, yo sé recompensar a la gente que ha permanecido a lo largo del tiempo. De alguna manera, hermanos queridos, a pesar de las pruebas y de las circunstancias, y no porque caminamos una vida perfecta, pero una cosa sí podemos decir, estamos aquí porque la mano del Señor nos ha sostenido y porque hemos persistido caminando detrás del Señor. Y eso va a tener una recompensa en este siguiente año. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que oremos esta mañana en función de esta palabra. Año 2026 es el año de la recompensa, es el año en que Dios levanta, es el año en que Dios va a premiar tus días de servicio, tus ofrendas, tus sacrificios. Es el día en que Dios va a premiar aquellas veces en que te rehusaste a caer en tentación por amor al Señor. Dios lo toma en cuenta y Dios va a recompensarte por eso en el nombre de Jesús. José es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando una persona se mantiene caminando detrás del Señor, más allá de las circunstancias, más allá de las pruebas, más allá del sufrimiento. Jesús es levantado como Rey de Reyes y Señor de Señores después de haber pasado por el trago amargo del sufrimiento, de la crucifixión, de la traición, del abandono, de las acusaciones. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre y se le nombró Rey de Reyes y Señor de Señores. Toque a alguien y dígale,
vale el esfuerzo ser fiel. Vale el esfuerzo conservar tu integridad, porque Dios sabrá premiarte y levantarte en su tiempo. Amén, hermanos queridos. Para todos, Dios tiene una recompensa preparada. Año 2026 es el año en que Dios hace que la autoridad que nos ha dado sea reconocida por otros. Es el año en que Dios hace en que todo lo que de alguna manera hemos hecho y servido a Dios y conservado a lo largo de la historia, Dios lo trae como recompensa en este año 2026. Hay una puerta de Dios abierta. Hay una atmósfera profética para recibir el premio y la promoción del Señor. Ahora queda de ti y de mí mantenernos fieles. Ahora queda de ti y de mí abrazar la palabra y creer que la promoción de Dios ha llegado y que es un tiempo para disfrutar de la verdadera prosperidad, que no es algo material, sino que más bien es el permiso divino y el respaldo de un Dios que nos dice: ahora te doy paz para que disfrutes de lo que has trabajado a lo largo del tiempo. Es un año para recibir lo que nunca imaginamos, para cosechar mucho más de lo que sembramos. Año 2026 para nosotros será como un Génesis 26, donde siembras y cosecharás mucho más de lo que sembraste, donde Dios te levanta y te abre espacio para prosperar, te abre espacio para ensancharte, porque es un año en que se abre una puerta profética de promoción y de recompensa para nosotros y para todo el que diga: yo abrazo esta palabra en el nombre del Señor. Bendiciones abundantes para tu vida. Soy Javier Moncada desde Salina, Kansas, Estados Unidos, y me alegra compartir contigo la palabra a través de mi canal. Mi oración es que cada predicación, discipulado y podcast fortalezcan tu espíritu, transformen tu corazón y te guíen hacia la vida de plenitud que Dios diseñó para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la palabra fresca que el Padre nos da. Que el Eterno les bendiga con su gracia abundante.